La conversación y vamos a tomar lista para empezar la clase. Atención a la lista. Cristina Abifadel. Cristina no está. Inés de Los Ángeles. Inés tampoco está. Juan Fernando Arteaga. Presente, doctor. Muy bien. Roberto Avilés. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Ivana Calderón. Ivana Calderón. No está. Emily Calderón. Presente, doctor. Buenas noches. Muy bien. Sebastián Carrión. Inés apareció. Muy bien. Buenas noches, doctor. Sí, recién me conecté. Buenas noches. Ok, presente. Sebastián Carrión. No está. Miguel Ángel Coca. María Gabriela Díaz. María Gabriela Díaz. No está. William Espinosa. William Espinosa. No está. Juliana González. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Juliana González. Martina Insúa. Miguel Coca, ¿sí está aquí? Buenas noches. No le funciona el micrófono. Doctor, Martina Insua presente. A ver. Martina Insúa presente. Muy bien. Doctor, y Sebastián Carrión está sin internet ahorita, se está intentando conectar. Ah, ya, muy bien. Bueno, todos están intentando conectar, no se preocupe. Miguel Coca sí está presente, ya me puso aquí. Sigamos entonces. Ailén Jiménez. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Freddy Lucas. Don Freddy. No está ni se lo ve, ni se lo escucha. Aurora Malacatus. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Génesis Maldonado. No. Presente, doctor. Buenas noches. Ok. Dagmar Martínez. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Katy Monar. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Braulio Orellana. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. María José Pesantes. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Melina Plaza. Doctor, Melina Plaza no va a poder conectarse porque está en el hospital. Igual le mandó un mensaje por WhatsApp para... ¿Está enferma ella? Sí.
¿Y tiene la justificación? Sí, sería la justificación, se la envió por WhatsApp, ¿no? Ya voy a ver. Ya. César Prieto. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Arturo Puyaguari. Arturo, ¿no está? Maylis Rendón. Tampico, no está. Aura Roca. Aura Belén Roca. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Pamela doctor. Saldaña. Pamela Saldaña. No está. Mary Valencia. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Carla Vázquez. Hola, doctor. Buenas noches. Presente. Muy bien, presente. Erika Vera. ¿No está? Doña Erika Vera no está. Jorge Zambrano. No está Jorge. Bueno, el resto les pongo atrasados si es que vienen. A ver, ¿dónde está? María Díaz, ¿ve? Apareció rápido. Hola doctor, buenas Bueno. noches. Disculpe, es que estaba teniendo problemas con mi computadora y recién Muy ya bien, me- entonces los que están, Cristina Bifadel, Calderón Ivana, Sebastián Carrión, William Espinosa, Freddy Lucas, Arturo Puyaguari, Maylis Rendón y Erika Vera, cuando vengan les pongo atrasado. Ok, vamos adelante. Vamos primero, les debo las notas a ustedes, el único curso que no he entregado las notas. Ya, después me avisa para ponerle atraso, tranquilo, no se preocupe. A ver, vamos al punto. A ustedes les debo las notas porque recién me mandaron las notas del doctor Puya, que ustedes reciben, corríjame si me equivoco, ustedes reciben el tutoría del doctor Puya. Ah, ustedes ya les di las notas. 81. Ah, ya, entonces es al curso 81, 92 es el que ustedes, el 92. Ya, entonces estaba confundido. A ver, don Puya Guari, vamos a ver por acá. El único que se ha presentado también. Hola doctor, sí estaba aquí, solo que estaba algo lento el internet, por eso no podía conectarme. A mí también me pasa lo mismo. Ya, presente Puya Guari. Bueno, el resto me avisa para ponerle atrasado porque no se han venido acá. Vamos adelante. Qué bien, entonces a ustedes ya les pasé las notas. Okidoki. Vamos. Estamos en el capítulo del libro guía, capítulo 12, 13 y 14 que estamos trabajando. El desarrollo humano, personalidad, infancia, adolescencia, edad adulta y vejez. Esto es algo rápido de cultura general, puesto que el libro habla de 4 posturas que muy fácilmente nosotros la podemos dilucidar. El modelo organicista del desarrollo cerebral, ya nosotros conocemos desde neuroanatomía, neurociencias, que a medida que el sistema nervioso se va desarrollando, la psique humana va también transformándose. Eso ya lo conocemos. Ahora bien, nosotros tenemos los diferentes acercamientos teóricos, principalmente el acercamiento cognoscitivo de Jean Piaget, lo vamos a leer rápidamente, el psicosexual de Sigmund Freud,
las etapas psicosociales de Erikson, que son las aproximaciones que el libro guía también las toma y que deben ustedes saberlas para que cuando lleguen a materias como pediatría, medicina del adolescente, ustedes tengan unas bases de la psicología que es muy importante, ¿no? En pediatría realmente se estudia muy poco la parte psicológica debido al tiempo. Claro, el profesor no tiene tiempo para hablar de los grandes síndromes, las patologías, los grandes trastornos, los tratamientos y todo lo demás, ¿no? Pero la parte psicológica es muy importante en el niño. Eso estamos totalmente de acuerdo. Por esa razón, los 4 modelos ustedes lo van a ver a lo largo y ancho de la carrera. El modelo organicista, el sistema nervioso. El modelo mecanicista, ¿sí? El aparato psíquico como una máquina se basa en el modelo empirista de estímulo-respuesta, el modelo dialéctico, ¿sí? Obviamente, de acuerdo a la evolución del lenguaje, el ser humano también va cambiando. Entonces tenemos el modelo dialéctico de el intercambio de información a través del lenguaje con las demás personas. Y el modelo contextual, de acuerdo al contexto, en este caso la influencia ambiental y sobre todo cultural, va afectando o va transformando, moldeando a la persona. Entonces tenemos los 4 modelos claramente establecidos, muy fáciles de entender en las teorías del desarrollo, ¿no? Y tenemos la teoría psicosexual de Sigmund Freud. Bueno, ustedes ya saben, Sigmund Freud nació en Moravia, Freiburg, Moravia, parte de la actual Checoslovaquia. En esa época formaba parte del Imperio Austrohúngaro, cuya capital era Viena. Sigmund Freud, judío, de padre y madre, de familia judía de larga estirpe, emigró junto con el resto de su familia a Viena y se instalaron allí. El padre pues tuvo graves problemas económicos y Sigmund Freud, si bien es cierto, era de una familia de clase media baja, con graves problemas, bueno, no con graves, pero sí con limitaciones económicas, fue un brillante estudiante, ganó una beca para estudiar neurología con el profesor Charcot, Jean-Martin Charcot, en esa época el mejor neurólogo del mundo, en París. Luego de eso, en 1893 que regresó, trabajó con el profesor Joseph Breuer, un médico famoso que tenía mucha clientela. En esa época los médicos recién graduados se ganaban dinero solamente con su consultorio. Ahora hay diferentes maneras de ganarse dinero. En todo caso, en esa época él trabajó junto con este profesor Joseph Breuer, quien le daba los casos de enfermedades nerviosas. Es decir, cuando el doctor Joseph Breuer iba a la consulta a domicilio, que dicho sea de paso, en el siglo XIX, los médicos hacían muchas consultas a domicilio, hasta más o menos los años 70 del siglo pasado, al menos aquí en Guayaquil, hasta el año 1970, ustedes veían muchas veces que el médico iba a domicilio. Después el tráfico, y por no decir la delincuencia, nos limitó y nos hizo imposible ir a una visita domiciliaria. Salvo raras excepciones, yo cuando tengo un paciente de tercera edad que no puede moverse de su casa, pues voy a la casa, pero al fin de semana, por ahí. Pero, por ejemplo, ir a un barrio como antes, yo también hacía, iba con mi autito, dejaba el auto ahí. Antes era un poquito peligroso, poco a poco se fue haciendo más peligroso. Ahora usted deje donde deje el carro, se lo pueden robar sin ningún problema. No solamente que le roban llantas y todo. A mí 2 veces me robaron llantas, pero después ya vi que se me podían llevar el carro, entonces ya no fui. Me acuerdo que una llanta se me robaron en la clínica Vargas Ortega, en esa época que quedaba por allá, por el centro, ya un poco lejos. Y otros se me robaron en un barrio también periférico. Bueno, en todo caso, en esa época visitaban a los pacientes a domicilio, todavía a caballo, iban en sus calesas
tiradas a caballo y van a visitar a los pacientes. Entonces, cuando Joseph Breuer tenía un paciente enfermo de nervios que llamaban en esa época o histeria, lo llamaba a Freud para que lo acompañara porque Freud se dedicaba a eso. Freud fundó el psicoanálisis en 1800, empezó el psicoanálisis realmente en 1895, pero la historia oficial determina que fue en el año 1900 cuando Freud publicó La interpretación de los sueños, una obra de escasa resonancia científica. Fue el inicio oficial del psicoanálisis. Freud, entre otros constructos teóricos, realizó la construcción del aparato psíquico. Entonces tenemos las dos tópicas freudianas, yo, superyo, ello, y inconsciente, preconsciente y consciente. Son las dos tópicas. Mecanismo de defensa también, que prácticamente de todo lo que está acá, los mecanismos de defensa todavía se los siguen aplicando. Incluso la lista de mecanismos de defensa salían hasta el DSM-4 salieron la lista de mecanismos de defensa y la psiquiatría todavía las utiliza. Las 5 etapas del desarrollo, conceptos que todavía se mantienen, ¿no? Complejo de Edipo y de Electra está un poquito, sigue siendo discutible, y la concepción de la libido de Freud también sigue siendo muy discutible. A Freud se le achaca de que su teoría es demasiado pansexualista y por esa razón Carl Gustav Jung se separó de Freud. Jung precisamente discutía sobre el asunto de la sexualidad y se separó de Freud. El instinto sexual. Dígame, Cristina. Doctor, mil disculpas, no podía conectarme antes. Ya, cuando termine la clase me avisan para ponerle atrasado, tranquila. A ver, Okay, gracias. la teoría de Freud se concentra en cómo satisfacemos el instinto sexual y cómo este se va desarrollando y se va manifestando en el ser humano, ¿sí? Entonces tenemos las etapas psicosexuales, que son, la primera es oral, la segunda anal, la tercera fálica, la cuarta es de intermedia, es decir, una aparente tranquilidad, y la quinta es la genital o etapa normal. Depende cómo se desarrollen esas etapas, Freud establece la normalidad de la personalidad del sujeto y también del inicio de patologías. La etapa oral, alcoholismo, drogadicción; la etapa anal, trastorno obsesivo compulsivo; la etapa fálica, trastorno psicótico, trastorno de ansiedad, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente Freud pone en relación el desarrollo, el desenvolvimiento de la sexualidad en relación no solamente con el aparato psíquico, que él llama así, no la llama personalidad, sino aparato psíquico, y también la psicopatología. Esto está en el libro guía. Entonces, aquí está la clave de lo que considera Freud la psicogénesis de un trastorno psíquico. Dice, si se priva al niño del placer o se da demasiada gratificación de la parte del cuerpo que domina cierta etapa, en este caso estamos hablando de etapa oral, la boca; etapa anal, el ano, el control de los esfínteres del ano; la etapa fálica, la etapa de latencia; y la etapa genital. La etapa genital ya inicia en la pubertad, la etapa de la edad madura, es decir, ya de la etapa adulta, aunque por edad todavía no está adulto el individuo. Empieza pues a los 13 años de edad aproximadamente en el niño y en la niña, ya la etapa genital de la sexualidad.
permanece vinculada a esa parte del cuerpo en lugar de avanzar en la secuencia. Cuando hay demasiada gratificación o ausencia de la misma, se produce un estacionamiento de la energía sexual vinculada a esa parte del cuerpo en lugar de avanzar en la secuencia normal para darle al individuo una personalidad plenamente integrada. Esa es la clave de lo que él llama la psicogénesis de la enfermedad o de los trastornos. La etapa que se llama, en otras palabras, resumido en una palabra, la fijación en la etapa. Fijación oral, fijación anal, fijación fálica, fijación genital. La etapa oral, desde el nacimiento hasta los 18 meses. Otros la dicen más corta porque en esa época el promedio de lactancia era más de un año, de 1 a 2 años. El promedio de lactancia se ha acortado. Muy pocas mujeres dan de lactar 2 años. Por lo general, antes del año, la mayoría deja de dar de lactar. No estoy actualizado realmente en la mujer guayaquileña qué tiempo de promedio de lactancia hace. O sea, estoy elucubrando realmente, ¿no? Lo que sí he leído de textos es de que, en general, la etapa de 6-8 meses, supuestamente, claro, cuando yo estudié pediatría, se decía mínimo 6 meses, 1 año. O sea, máximo 1 año, mínimo 6 meses. O sea, 6 meses como mínimo. Y 1 año era lo recomendable, ¿verdad? Bueno, cuando yo, digamos que cuando yo era pequeño, vino el boom de la leche en polvo, de las fórmulas, y el marketing de los laboratorios farmacéuticos que producían estas leches. Y vino una época, me acuerdo perfectamente bien, que se decía que las fórmulas magistrales de las leches eran superiores a la leche natural de la madre. Dígame, don Espinosa. Pregunta. No, sí, doctor, buenas noches. Disculpe, es que recién me pude conectar. No sé Ya, si... pero al final de la clase, mire, porque si yo me pongo a poner presente a todos cada vez que me llaman, no puedo dar clase. Así que tranquilo. Al final de la clase me hacen de acuerdo. Faltando un par de minutos les pongo ahí el atraso. Tranquilos. A ver. Gracias. Entonces, hubo un tiempo, más o menos en los años 60, que predominaban las leches, las fórmulas en polvo. Pero se dieron cuenta, obviamente basado en la evidencia empírica, que la leche, la fórmula de leche no era igual que la leche materna, principalmente en el plano inmunológico, desde luego que sí. Y obviamente se regresaron a las costumbres de la leche materna. A partir de los años 70, precisamente, ya empezó una campaña en contra. Y actualmente se considera lo que es la verdad, que la leche materna es superior a cualquier leche en polvo, cualquier fórmula magistral. Por 2 razones: que la leche artificial no puede llegar a eso. El plano inmunológico, a través de la leche, la madre le pasa anticuerpos y por lo tanto le da defensas al niño para enfermedades infectocontagiosas. Segundo, la parte afectiva, pues. Indudablemente que ser lactado del pecho de la madre con todos los afectos que conlleva, pues la madre abraza a su hijo, no es lo mismo que una teta ahí fría y todo lo demás, pues, ¿no? Entonces esas 2 cosas son importantísimas para decir que la leche materna, desde lejos, es superior a las fórmulas artificiales, ¿no? Según la teoría de Freud, cuando existe mucha estimulación a través de la teta, adultos optimistas, crédulos y confiables. Cuando hay poca estimulación,
pesimistas, sarcásticos, discutidores y hostiles. Con esto le digo que parece que el mundo está lleno de individuos que no han recibido bien la lactancia materna, digo yo a veces, ¿no? De acuerdo a Freud. En la etapa anal, que va de 18 meses a 3,5 años, en esta etapa el niño ya tiene la suficiente mielinización de los nervios pudendos y de los nervios sacros para controlar los esfínteres. Es decir, ustedes saben que hay dos esfínteres, uno involuntario y otro voluntario. Cuando el organismo tiene deseo de defecar, ya se empieza a relajar el esfínter involuntario, pero el voluntario permanece cerrado, ¿sí? Y cuando el individuo controla los esfínteres y va al baño, abre el esfínter voluntario y defeca. Primero se controla, primero la familia controla el ano, el esfínter anal, y después controla el esfínter vesical. En ese orden, aunque el orden no es algo establecido a rajatabla, puede ser lo contrario. Pero por general, primero el esfínter anal y después el esfínter vesical. Cuando existe un entrenamiento estricto de control de esfínteres, hay familias que lo controlan desde mucho antes. Ya a los 18 meses antes de los 18 meses empiezan a castigar al niño para el control de esfínteres. Precozmente y de una manera dura, puede resultar en una personalidad de tipo retentiva, es decir, obstinados, mezquinos y excesivamente ordenados. Esa es la etapa anal, relacionada con el control de esfínteres. La etapa fálica, después de los 3 años, los sentimientos eróticos se empiezan a realizar alrededor de los genitales, obviamente por medio de la mielinización. Ya los nervios periféricos del pene, de la vagina, de la niña, ya empiezan a enviar información sensorial. Y entonces se forma el sentir erótico. Los niños, que obviamente un sentir erótico todavía no igual al del adulto, por supuesto, ¿no? Y ahí empiezan ya a los niños a tener el complejo de Edipo. El niño se apega a la madre y está en contra del padre. Lo mismo la niña al padre y está en contra de la madre. Entonces la niña se llama complejo de Electra. Estos conflictos se resuelven con la identificación del padre del mismo sexo. Es decir, el niño comprende que el padre está con la madre y él no. Eso se llama resolución del complejo de Edipo. Cuando se resuelve el complejo de Edipo de una manera satisfactoria, normal, surge de esa resolución del complejo de Edipo el superyo. El superyo es la parte del aparato psíquico de las prohibiciones, de las normativas, del deber ser. Ese es el complejo de Edipo. La moral, el respeto a los demás, todo lo que son leyes de buena convivencia, eso es superyo, ¿sí? El superyo que no lo tienen los psicópatas. El psicópata no tiene ningún remordimiento ni tiene ningún escrúpulo cuando hace cosas totalmente malas, totalmente lesivas. No le preocupa, no tiene remordimiento ni nada por el estilo. Esto nosotros hemos visto en la penitenciaría cuando le decimos, hay personas que han cometido asesinatos accidentalmente, como una especie de efecto colateral de su trabajo. Y ellos se deprimen y tienen sus escrúpulos, les martillean continuamente por qué mataste al individuo. Es decir, ellos querían hacer un trabajo limpio, asalto, y por ahí se cruza, y los asaltantes hacen aspavientos, amedrentan, le pegan al individuo, pero no lo matan. Ellos van a robar, no a matar. Algunos internos de la penitenciaria me decían, yo no soy asesino. A mí no me gusta matar a nadie, al igual que todos. Yo voy a robar. Entonces él va a robar y hace un trabajo lo más
limpio posible, ¿no? Ese es un término que yo oía muchas veces. El individuo se me cruzó y tuve que dispararle, pero el disparo no fue a la pierna ni al brazo, sino lamentablemente en el pecho, al corazón, y lo maté. Y tienen problemas de insomnio, depresión, trastornos adaptativos, por eso. La gente no cree que hay delincuentes que tienen remordimientos por eso. Sí los hay. Hay otros, en cambio, que no tienen ningún remordimiento ni nada por el estilo. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando un paciente, y lo tengo grabado incluso, porque yo grababa con el celular, y es característico cuando yo le preguntaba, bueno, ¿y qué pasó en el asalto? Ellos asaltaron una bodega en donde había cierta material importante para robar, por ejemplo, electrodomésticos y todo. Tenían un camión ahí para llevarse televisores plasma, laptops y todo lo demás, un botín de esos buenos. Pues obviamente, imagínense llenar un camión de todo eso y claro, un botín más o menos. Pero resulta que los atraparon adentro. Y él entró y un guardia quiso hacer ademán de tocar la alarma y él le disparó y lo mató. Ahí instantáneamente murió el guardia. Y entonces el individuo entró y estando adentro, la policía vino y los capturó. Resulta que la alarma había sonado no allí, sino en el centro. Tenían ellos una guardianía privada, donde la alarma llegó y ellos llamaron a la policía y de forma silenciosa, sin que se oyera nada en la bodega, en ese grupo de bodegas, ellos vinieron y cogieron a los delincuentes. Entonces, cuando él estaba relatando, me decía, me siento avergonzado, me siento, dice, estoy apesadumbrado y avergonzado de lo sucedido. Entonces yo le dije, claro, mató al guardia y obviamente dejó en orfandad a 2 hijos, porque el guardia dejó algunos hijos y la mujer dejó viuda a la mujer, que los hijos. Entonces él me mira y me dice, ¿de qué está hablando, doctor? Le digo, de eso que le tiene a usted apesadumbrado. No, dice doctor, yo estoy apesadumbrado porque no me di cuenta que estaba funcionando otra alarma ahí. Debí haberme dado cuenta que había otra alarma para neutralizarla y sacar todas las cosas. Yo no, del guardia nada que ver. Entonces, mire usted, a veces el delincuente está apesadumbrado por otra cosa, obviamente un psicópata. A él estaba apesadumbrado que le salió mal el robo, el asalto, y no se dio cuenta de la otra alarma silenciosa que hubo en esas bodegas. Si él hubiera neutralizado esa alarma, obviamente se hubiera llevado un camión cargado de laptops y de otros artículos electrodomésticos muy valiosos. Entonces ahí ustedes ven el individuo que no tiene moral, el individuo que no tiene escrúpulos ni remordimientos, no siente nada. Ese es el psicópata, ¿sí? Y precisamente, de acuerdo al psicoanálisis, el superyo, que es el fondo moral del sujeto, la normativa, las prohibiciones, el deber ser, el decálogo, lo que sea de comportamiento social, de no afectar a nadie, la ley del oro, la ley de oro que significa que no hagas lo que a ti no te gustaría que te hagan. Todas esas leyes están concentradas en el superyo. Y es la que que a veces nos prohíbe hacer tal cosa o nos impide hacer otra cosa, ¿sí? Por esa razón, aquí está en la etapa fálica de 3 a 6, 7 años es donde se produce esta fase que de etapa fálica. Luego viene la etapa de latencia de 5 a 6 a 12 años. De 7 a 12, de 6 a 12, de 5 a 6, no hay
una vigencia matemática, digamos, a tal fecha exactamente, no. Ahí es la etapa de latencia en la cual los niños aparentan no tener interés por el sexo opuesto. Y ustedes lo pueden ver, esto se puede comprobar. Los niños a esa edad forman su club, su grupo, y no quieren tener niñas en el grupo. Las niñas, por su parte, hacen lo igual. Hacen su grupo de niñas cuando tienen de 6 hasta los 12, 13 años. En esa etapa, los niños juegan con niños y las niñas juegan con niñas. Las niñas hacen su grupo y no quieren tener muchachos ahí, lo mismo los varones. Cuando ya empieza la etapa genital, la pubertad, empieza la atracción sexual, que puede ser homosexual o puede ser heterosexual. Y ahí ya termina la etapa, porque la etapa genital es el comienzo de la pubertad, la edad adulta sexual, la etapa genital. Estas 5 etapas están claramente manifestadas y esa es la que más en los libros de pediatría están, porque las etapas psicosexuales de Freud, repito, sigue estando vigentes en los libros, sobre todo de pediatría y de medicina del adolescente. Cuando hablamos del desarrollo organicista y mecanicista, hablamos del desarrollo biológico y el desarrollo del sistema nervioso. Las etapas de embrión, los 3 primeros meses, feto, los 6 meses restantes, la placenta, los teratógenos, efectos teratogénicos, que pueden ser variados, puede ser desde poluciones ambientales, puede ser medicamentos. El más frecuente de los efectos teratogénicos vienen por los medicamentos. Periodos críticos, ventanas de oportunidad donde se forman los órganos o se forman funciones que si un medicamento o un factor teratogénico actúa e impide que se forme ese órgano o se forme adecuadamente tal estructura, se producen las malformaciones congénitas. Y no solamente eso, también hay teorías de otras enfermedades como el autismo, por ejemplo, que se habla de un problema prenatal, y obviamente el factor de alcohol y drogas que produce el alcohol, sobre todo el síndrome de alcoholismo fetal, niños de bajo peso al nacer, con rostros avejentados, de bajo peso, y de bajo desarrollo, y la mayor parte de las veces sufren de retraso mental. El síndrome de alcoholismo fetal, que son los productos o hijos de mujeres que consumen alcohol. ¿Sí? El caso es tétrico, porque las mujeres que consumen drogas también producen malformaciones congénitas y problemas de bajo peso al nacer, igual que el síndrome de alcoholismo fetal, o peor. Y mientras están con dolores de parto, van al baño a drogarse. Eso es lo peor. El recién nacido neonato tiene reflejos que obviamente nosotros tenemos que ver el test de Apgar, los reflejos. Todos estos reflejos tienen que estar presentes, el de búsqueda, el de succión, prensión y marcha. El de búsqueda, el niño busca el pezón automáticamente, succiona también automáticamente sin que nadie le enseñe nada, deglute la leche. El reflejo de prensión, cuando usted le pasa a un niño en la mano un objeto y él lo agarra automáticamente. Y usted le puede poner los dedos y el niño se agarra. Ese reflejo de prensión forzada, se llama de prensión. Ese lo vuelve a ver usted, el reflejo de prensión forzada, ya con el apellido forzada, en los pacientes con demencia que están en la cama. Y usted va y se agarra. Cualquier objeto que le pase a la mano, el individuo se agarra. Y no suelta. ¿Sí? Por eso es que cuando uno va a ver una demencia, el signo típico de la demencia, le coge los brazos y ahí está. Y uno quiere irse y él ahí. Como que si fuera una balsa en un mar, ¿no? Ahí agarrado. Igualito. Eso se llama reflejo de prensión forzada.
Eso tiene una rememoración, algunos lo han puesto desde el punto de vista antropológico, la rememoración eso se ha visto en los monos. La madre, cuando hay un depredador que viene, ellos están en los árboles, los monos siempre. Cuando viene un depredador, la madre lo que hace es huir. Y en ese momento automáticamente el monito se agarra fuertemente de la madre, y por más que la madre haga piruetas y todo, que cuando el momento que sale rápido huyendo, el monito nunca se cae, porque tiene se agarra de la madre y ahí no hay poder que lo suelte, hasta que la madre se tranquiliza y lo acaricia y él se suelta. Significa que ya el peligro ha pasado. Ese reflejo de prevención se dice que tiene el ser humano en el niño. Por supuesto que no lo van a hacer ustedes en su casa, pero en los libros de pediatría dicen que si nosotros podemos alzar a un niño agarrado de nuestras manos por el reflejo de prevención, el niño puede sostenerse guindado de las manos, como el mono, como sucede en los monos. Pero no lo hagan eso porque no quiero que les pase algún accidente, porque pueden decir que el doctor le dijo que lo haga. Ok, pero los libros de texto dicen que sí es verdad que el niño puede sostenerse. El reflejo de marcha también, mientras usted coge al niño recién nacido, lo alza de los brazos y pone los pies en el piso, el niño empieza a mover los pies como que si estuviera caminando. Reflejo de marcha. La sonrisa social de Spitz empieza aproximadamente a los 6 meses. El niño ve a su progenitor, a la primera figura que ve, y se sonríe. El fenómeno de la impronta se da en el ser humano y se manifiesta a través de la sonrisa social de Spitz. La impronta se llama así, impronta, I-M-P-R-O, impronta, P-R-O-N-T-A, impronta. Viene de la etología. Cuando la gente dice psicología animal, es un término no apropiado. Etología es el término apropiado, que es la conducta animal, el estudio de la conducta animal. En la etología está demostrado, y Konrad Lorenz, que ganó el premio Nobel de biología, fue el primero que demostró que sobre todo las aves, pero todos los organismos, mamíferos o no mamíferos, cuando nacen y el primer rostro que ven, lo identifican como la madre. Entonces la madre coge al niño y el niño toca a la madre, la ve, el olor, el tacto, la visión, el sonido de la voz de la madre, todo eso queda en la gestalt sensorial del niño, y entonces en estos, sobre todo en los primeros rostros que él ve, a los 6 meses sonríe porque ya los va reconociendo. En el ave la cosa es mucho más extraordinaria. Los pollitos rompen el cascarón y la primera figura que se mueve la siguen para siempre. Eso se llama la impronta, y por eso es que a Konrad Lorenz, el famoso etólogo, hay fotos de él cuando él iba caminando y los gansos lo seguían. Eso es una cuestión de impronta, una marca que deja en la memoria del cerebro del niño, y ahí viene la sonrisa social de Spitz. El niño con los conocidos se sonríe. Y tenemos aquí ya en la evolución de los estadios, el niño, estamos hablando desde el punto de vista organicista y mecanicista. Hemos hablado del punto de vista de Sigmund Freud y ahora estamos hablando del punto de vista orgánico, biológico, mecanicista. Cuando nosotros hablamos de personalidad, hablamos de la relación de dos cosas, temperamento y carácter. El temperamento es algo heredado, biológico. El carácter es lo adquirido. El temperamento es cromosómico.
Toda la herencia cromosómica de todos nuestros ancestros está ahí. La resistencia a ciertas enfermedades, asimismo la predisposición a ciertas enfermedades. En cambio, el carácter es todo el aprendizaje, es toda la influencia del medio ambiente, la influencia de la crianza. Eso es carácter. Las dos cosas combinadas da lugar a lo que se llama personalidad. El temperamento se lo puede ver ya desde intraútero. Usted puede ver un niño fácil, tranquilo, que está ahí nadando, ahí en el líquido amniótico. En cambio, otros ya están moviéndose en el líquido amniótico, pateando duro. La madre dice, este niño me pateaba frecuentemente, en cambio otro nunca me pateaba. El movimiento de los talones y todo lo demás. Ya ahí nosotros establecemos el temperamento, ¿no? La visión, el niño no nace con visión de colores, nace con visión blanco y negro. Recuerden ustedes que los colores los pone el cerebro. No existe colores en la naturaleza. Los colores que nosotros vemos son puestos por el cerebro mediante un aprendizaje que todavía se desconoce. Eso es importante, ¿no? Hay una pregunta que yo vi y la hacía frecuentemente en neurociencias y preguntaba, ¿qué piensan ustedes? La pregunta que voy a hacer. Volvámonos en la época de Roma, el primer año del calendario después de Cristo. Roma predominaba en esa época en el mundo mediterráneo, era el imperio más grande, ¿no? ¿Ustedes creen que en la época de los romanos, un romano, digamos así, veía los mismos colores que nosotros? Esa es una pregunta. Porque si los colores no existen en la naturaleza. Los colores no existen en la naturaleza. Eso lo ven ustedes en cualquier libro de neurociencia. ¿Los colores existen en la naturaleza? Es decir, ¿el ojo capta los colores? No. Los colores los pone el área secundaria y el área de asociación. Ahí nosotros captamos lo que vemos. Porque el área 17, que es el área donde llega la información sensorial visual en el polo occipital, es el área de llegada, como toda área primaria. El área secundaria, el área de asociación nos dan a nosotros el sentido de lo que estamos viendo. Y allí viene el color. El cerebro pone el color, no la naturaleza. La pregunta es, ¿nosotros vemos los mismos colores que otros? Claro, si yo le digo, este es un color rojo, yo le digo, ¿la diapositiva tiene un fondo rojo, sí o no? Pregunto, ¿qué color le ven ustedes al fondo de la diapositiva que está ahorita? Por supuesto, miren ustedes. Claro, es rojo. ¿Y eso cómo es que el cerebro de ustedes, igual que yo, llegamos a la misma conclusión? ¿Por qué? El dato de que en la naturaleza no hay colores, eso es totalmente cierto. Los libros de neuroanatomía, de neurociencia dicen, cuando ustedes leen, por ejemplo, el libro que yo les di, Purves, cuando vean el órgano de los sentidos de la visión, a nivel central llegan ustedes y dicen, no hay colores en la naturaleza. No hay. Sin embargo, existe, ahora ustedes dirán, pero doctor, los conos que están en la retina, unos sirven para los colores amarillos, otros sirven, hay 3 colores básicos de conos, para 3 colores básicos que se combinan para dar toda la gama de colores de la naturaleza. Claro, los fotorreceptores, ¿sí? Son 2, conos y bastones. Los bastones son para la visión en la penumbra y la visión clara de colores, conos, ¿sí?
Entonces, los colores primarios, verde, rojo y amarillo, son 3 nada más, se combinan para dar todo el espectro. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que nosotros vemos un objeto con un color y todos los cerebros que ven eso dicen rojo, dicen azul, dicen amarillo? Eso, dice el libro de neurociencias, es un proceso de aprendizaje. El ojo del niño solamente ve color blanco y negro, el color de la naturaleza. Claro, oscuro y punto. Pero va poniendo colores a medida que va recibiendo la crianza. Ese es un punto importante. No se conoce todavía cómo es que el cerebro capta los colores al igual que todos los demás cerebros. ¿Sí? Entonces ahí es un punto importante, la visión. La percepción tridimensional tampoco el niño cuando nace, recién al año de edad, a los 2 años de edad, empieza a ver en tercera dimensión. ¿Sí? El niño, incluso después, hasta los 5 años. Hay un juego de Florida que dice que Freud, cuando un niño bota una pelota, un niño que está encima de la cama, bota una pelota, una bola, y la bola cae, desaparece del campo visual del niño en los 5 primeros años de vida. El padre recoge la pelota y la trae otra vez, se la bota a la cama para jugar con el niño. Para el niño esa pelota no es la misma. Para el niño esa pelota es otra pelota que surge. La bota, para el niño esa pelota se desapareció. Y después viene otra pelota. Para el niño no es la misma pelota que baja y sube, no. Porque no tiene un concepto tridimensional todavía. Él tiene un concepto bidimensional que se va formando el tridimensional también por el aprendizaje. El bidimensional es alto y ancho. La profundidad todavía no la tiene. ¿Sí? En la pintura ha sucedido lo mismo. Ustedes ven los grandes pintores antiguos. Si ustedes ven, por ejemplo, en Pompeya y todas esas pinturas que han quedado, algunas, son pinturas bidimensionales. En cambio, ya las pinturas modernas, a partir del Renacimiento, empiezan a ser tridimensionales. Hay un fondo atrás, la persona está adelante, uno ve la diferencia entre atrás y adelante, la perspectiva que se llamaba en la escuela renacentista, que es la que posibilita hacer una pintura y poner una orientación de 3 dimensiones, altura, ancho y fondo. Las primeras pinturas tenían altura y ancho, no tenían esa orientación tridimensional. Bueno, y la formación de otros sentidos, que ustedes saben que no son 5, sino algunos autores dicen que son más de 20. Hay una discusión, porque incluso el tacto, que lo ponen como un sentido, en el tacto hay diferentes informaciones. Por lo tanto, no es un sentido, sino hay varios ahí. Con el tacto nosotros notamos la aspereza, la dureza, la frialdad, que ya sería la temperatura, y otras cosas más. Y así sucesivamente, ¿no? Bueno, volviendo otra vez a la parte orgánica, el primer año de vida crece un promedio de 25 centímetros, triplicando su peso, dependiendo de la nutrición. En el primer año de vida es fundamental recibir proteínas. Si no hay proteínas en un mínimo, existe retraso mental. El origen del retraso mental no es solamente prenatal ni perinatal, sino también postnatal hasta el primer año de vida, en donde si el niño recibe una dieta muy baja, por lo general niños que no reciben lactancia materna, por A o B razones, hay madres que no pueden dar de lactancia, no pueden, y entonces reciben leches o reciben... yo en la rural había mucha pobreza, en el campo también, había gente que tenía dinero y gente pobre.
Me acuerdo de una señora que le daba agua de canela al hijo todos los días. Yo le dije, no, eso no es una alimentación, porque el agua de canela con azúcar, si bien es cierto, tranquilizaba al niño, pero no le daba proteínas. La leche sí. Y entonces ella, para comprar un tarro de leche, pues tenía que conseguir mucho dinero para ella, ¿no? Y así sucesivamente ustedes van a ver niños de bajo peso después del año de vida con problemas de nutrición crónicas. Bueno, hay normas de desarrollo que ustedes van a aplicar en pediatría. ¿Cuánto debe pesar un niño de determinada edad? ¿Cuánto debe medir a determinada edad para establecer si está creciendo bien? Y la maduración también hay normas que ustedes van a recibir en pediatría. Por ahí no entramos nosotros. Y vamos a la primera clasificación que se llama la cognoscitiva de Jean Piaget. Jean Piaget fue un psicólogo suizo que le gustaba, él era científico, su formación era netamente científica. Y precisamente en la observación de la conducta de los niños, principalmente de sus hijos, porque tengo como 4 hijos, dividió a la etapa sensoriomotora de 0 a 2 años. Miren que ahí hay permanencia del objeto, es decir, si el objeto se pierde, ya ese objeto murió y viene otro. A esta edad, el niño, cuando una persona se va, llega una visita, llega una persona de visita y el niño se apega a él y está jugando, y cuando ya se despide, el niño llora porque piensa que nunca más lo va a ver. Es decir, ya él no concibe, es una pérdida total para un niño, es como que si se murió, ¿sí? Por eso es que los niños cuando se encariñan con alguien después se despega y se llora. Eso se llama permanencia del objeto y las representaciones mentales son totalmente casi nulas. La preoperacional de 2 a 7 años, hay pensamiento de representaciones, ya empieza el niño a tener representaciones de fantasía y hay un egocentrismo. El egocentrismo es que un niño en la casa de 2 a 7 años ve a alguien comer y dice, dame, y él pide que le den. Eso me ha pasado en los centros comerciales cuando yo estoy, me acuerdo que estaba haciendo cola y yo estaba con un sándwich y una cola y un niño se me acercó y dice, dame. Un niño de 2 a 7 años dice, dame, y quiere que le den, y si no se pone a llorar. Ese es un egocentrismo, piensa que todo el mundo tiene que satisfacer sus necesidades. Las operaciones concretas, 7 a 11 años. Concreto significa que solamente ve y por lo que ve, él piensa que existe la realidad. Por ejemplo, ustedes lo pueden hacer experimentos, que es muy fácil de hacerlo. Nosotros, hay unos vasos así. Vamos a ponerlo de otro colorcito. Ahí. Y hay otro vaso así. Ahí. Entonces tú le dices, ambos contienen el mismo volumen de agua. Y tú le dices al niño, esto estamos hablando de operaciones concretas, por si acaso. Vamos a poner todo esto es operaciones concretas. Esto de aquí es operaciones concretas. No es el preoperacional. El preoperacional no toma en cuenta esto. Todavía no evoluciona el niño. Ahí. Entonces, operaciones concretas. El niño le dicen, ¿cuál de los dos tiene más agua? Y señala el de la izquierda, porque es más alto, entonces él piensa que hay más agua ahí. ¿Sí? O si le preguntan a un niño de 7 a 11 años, ¿qué pesa más? ¿Un quintal de hierro o un quintal de lana? Él sabe lo que es hierro y sabe lo que es lana, entonces dice hierro. El término quintal, que es un término simbólico, él no lo concibe, por lo tanto dice hierro. ¿Sí?
un billete de 50 dólares y tú le das 5 billetes de $1, el niño dice, aquí hay más, dame los 5, dame los 5. Tú le das 5 y él te da los de 50, porque él piensa que tiene más, son 5 billetes. Y acá es 1. Entonces, yo te doy estos 5 y tú me das ese. Ya, bien, enseguida lo coges. Eso es operación concreta. Él no concibe el símbolo 50 ni el símbolo de $1. Obviamente, estoy seguro que a un adulto normal, tú le dices, aquí te doy 5 billetes, dame ese billete. A ver, pero este billete vale 50 dólares. Y este de acá, $1 cada uno, solamente me está dando 5 dólares. Eso ya es operación formal, operación abstracta, que se llega a partir de los 11 años. Ya entra el pensamiento abstracto, hipotético y simbólico. Ya sabe el valor del dinero y ya sabe operaciones formales. En este caso, nosotros estamos dando una clase mediante operaciones formales. ¿Sí? Cuando nosotros leemos una novela, nos hacemos una idea de lo que sucede. Ahí estamos trabajando con operaciones formales. No estamos viendo al autor, al protagonista, ni estamos viendo al asesino, no estamos viendo la ciudad, no estamos viendo la calle, pero nosotros la sabemos porque se describe la calle, se describe al asesino, se describe al protagonista y todo lo demás mediante operaciones formales, que son lenguaje simbólico a través del cual nos da la idea completa de lo que se forma ahí en esa novela o en cualquier obra literaria. O cuando uno escucha algo, uno se da una idea del asunto. Eso es una operación formal. Entonces tenemos aquí a ver, Jean Piaget, sensoriomotor, 0-2 años, preoperacional de 2 a 7 años, operaciones concretas de 7 a 11 años y operaciones formales. Este lo voy a tomar en la lección y en el examen. No se olviden al famoso Jean Piaget. Él editó una docena de libros sobre este asunto, sobre la evolución del niño. El desarrollo moral también es muy importante. Lawrence Kohlberg. El desarrollo moral del individuo ha sido poco estudiado. Lamentablemente todo el mundo se lanza a la parte cognitiva, a la parte psicosexual y a los estadios sociales de Erik Erikson. Y le han dado poca importancia a la parte moral. Y hasta ahora, en procesos de selección de personal, en procesos de selección de candidatos, se toma en cuenta la inteligencia, la parte cognitiva, y en algunos casos no se toma en cuenta lo moral, que sigue siendo tan importante como la cognitiva. Es decir, para una empresa queremos un contador, muy bien. El contador que tiene mayor capacidad de operaciones aritméticas, capacidad de contar dinero, de cálculo, ese es el que ingresa a la empresa. Pero no se dan cuenta que puede ser un psicópata, que más temprano que tarde va a producir un desfalco en la empresa. Y lo peor de todo, como todo buen psicópata, otros salen culpables y él no. El psicópata, a diferencia del antisocial, que es un individuo que está en contra de la norma, el psicópata, en cambio, se aprovecha de las normas, se aprovecha de las leyes para cometer ilícitos. ¿Sí? Y cuando alguien lo quiere descubrir, no lo descubren. ¿Sí? En las penitenciarías hay psicópatas desalmados, sí, pero los psicópatas inteligentes que roban mucho dinero y que estafan, esos no son apresados. ¿Sí? Ahí está la diferencia. El psicópata. No tienen un fondo moral. Y la moral tiene 3 estadios de acuerdo al desarrollo moral. Preconvencional, el niño considera que todos deben servirle y todo lo que ve tienen que dárselo a él. O sea, a mí y nada más que a mí. El egocentrismo que uno ve a los 2 o 7 años. De 2 a 7 años.
El nivel convencional, el niño empieza a tener amigos y en la adolescencia forma un círculo de amigos. Entonces ahí todo lo que sirve para mí y mis amigos es válido y para el resto no me importa. Ese es el nivel convencional. Y el postconvencional, en cambio, el individuo se sujeta a leyes y principios. El ejemplo común y corriente. Un joven atropella a alguien y obviamente tiene que ir a la cárcel, prisión preventiva, entre otras cosas. Pero el juez recibe la visita del padre del niño y le dice, hermano, tú y yo somos panas. Por favor, deja salir a mi hijo, que por aquí y por allá. Entonces el juez dice, es mi pana, lo ayudo para que vaya a su casa. Ese es un nivel convencional. Yo y mis panas. Pero si fuera un nivel poco convencional, el nivel moral aceptable, que es el nivel poco convencional, diría, somos amigos, pero hay una ley. Y la ley dictamina que una persona que arrolla a otra debe ir preso. Él no tiene atenuantes. La víctima cruzó en una zona peatonal, una zona cebra, cruzó cuando estaba en luz roja. No hay ninguna evidencia de que el peatón haya sido el culpable. Por el contrario, todas las evidencias determinan que tu hijo fue el causante de este arrollamiento. Y de acuerdo a la ley, el artículo tal y el artículo tal, debe estar en la cárcel y se queda en la cárcel. El nivel postconvencional que estoy haciendo alusión es bien raro en nuestro país. Es sumamente raro. Yo y mis panas, yo y mis allegados. Eso es lo que rige actualmente el nivel convencional, incluso el nivel preconvencional, yo y nadie más. Pero el nivel postconvencional es sumamente raro. Hay un proverbio, un aforismo latino que decía, hacer justicia aunque se caiga el cielo. Ese es el nivel postconvencional. El individuo se sujeta a conceptos superiores y abstractos de justicia y equidad. Ese es el nivel postconvencional, el que hace falta en este país. Lamentablemente no le hacen mucha importancia, no le dan mucha importancia a la parte moral. No le dan importancia. Y por eso tenemos a los que tenemos, pues. A los que nos dirigen. Algunos me refiero con excepciones, desde luego, ¿no? Excepciones que hay que sacarse el sombrero. Pero otros, en cambio, nivel preconvencional, de ahí no pasan. Solo para mí y el resto. Ok. Entonces tenemos el desarrollo moral. Y obviamente hablamos de la parte contextual, la relación del lenguaje, que es muy importante para el desarrollo del sujeto. Asimismo, el lenguaje se va desarrollando conforme el sistema nervioso, la parte orgánica mecanicista, se va formando, pero a más de la parte orgánica y mecanicista, el sujeto vive inmerso en un lenguaje. Todo tiene significaciones simbólicas y de lenguaje. Cuando uno va por la calle, hay una serie de normativas, de leyes, etcétera, etcétera. Los significados del semáforo es un lenguaje. En rojo quédese detenido, en verde circule, en amarillo tenga cuidado. Una serie de señales que hay, los signos de tránsito y las señales de tránsito. El lenguaje hablado, el lenguaje escrito, una serie de marketing, propagandas, etcétera, todos estamos en un mundo de lenguaje. Y el lenguaje empieza con un balbuceo en el primer año de vida, luego viene el aprendizaje de palabras y la comunicación por medio, holofrase significa que el niño se comunica con una sola palabra. Cuando el niño tiene hambre,
dice teta, teta, mami, teta, teta. Entonces, con una sola palabra está diciendo tengo hambre y quiero que me den teta. El niño dice popó, mamá, popó. Entonces, lléveme al baño porque me voy a defecar. Una sola palabra. Luego vienen las frases cortas a los 2 o 3 años. Ahora bien, esto en varones, pero en mujeres el lenguaje, la adquisición del lenguaje es mucho más rápido. Y ya cuando hablamos de más de 5 años, vocabulario de más de 2.500 palabras. Bueno, ahí viene que el lenguaje es un producto del medio ambiente o es una cuestión generacional del propio cerebro. Como decía Chomsky, nosotros tenemos un sistema de adquisición automático del lenguaje. Nuestro cerebro ha evolucionado para eso. Bueno, en realidad nosotros tenemos un sistema de lenguaje previamente establecido, que es el fascículo de Helsch. Área 41, 42, 22, en la vertiente inferior de la cisura de Silvio, se da la vuelta por la circunvolución angular y va hacia adelante por la vertiente superior de la cisura de Silvio hasta el área 44. Todo ese fascículo arqueado es un dispositivo que, según Chomsky, es un dispositivo automático del lenguaje que todo cerebro, excepto la persona que tiene malformación congénita o algún problema teratogénico, no lo puede entender. Y en el desarrollo social estamos hablando de la parte contextual que dice el autor, la impronta que nosotros tenemos, las primeras figuras, las primeras imágenes que tenemos de los seres queridos, nos queda el apego. El niño tiene apego a sus seres representativos. Después viene la autonomía. La autonomía se empieza a dar ya a partir de los 5 años cuando el niño dice no, no quiero, no, empieza ya a ser autónomo y empieza a tener un ambiente no compartido de juego, primero de forma egoísta y después de juegos con otras personas. La identidad de género empieza a los 3 años, está demostrado. La identidad de género significa que a los 3 años de edad el niño sabe qué es varón o mujer. No con la concepción completa o más desarrollada del adulto, todavía no, pero él sabe que él tiene una cosita y la niña no la tiene. Y él ve la diferencia sexual ya a los 3 años de edad y él se considera varón o mujer, en el caso de una mujer. Y se empieza a tener roles de género, pero por la crianza. Al varón le dicen los niños no lloran, los hombres no lloran. Y la mujer, en cambio, cuando empieza a jugar con armas, no seas machona. Las mujeres no usan eso, entonces le dan la muñeca y la ven con muñeca jugando a la casita, es una mujer. En cambio, el hombre no. Si lo ven con una muñeca jugando a la casita, el padre viene y le pega. Por lo general acá lo castigan, no, imposible. Y los estereotipos de género pues empiezan a marcar al individuo. Y posteriormente viene la conducta tipificada por el sexo. Que eso, por mucho que se diga, se mantiene. Los hombres se comportan de una manera y las mujeres de otra manera. Eso está ya en toda cultura y nunca ha pasado la variante unisex. No obstante, a fines del siglo pasado vinieron un pocotón de vestidos unisex, pantalones unisex, si existen, los blue jeans, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras, el uso, la forma femenina y la forma masculina se nota, y la manera de caminar y la manera de moverse, el estilo de movimiento, usted puede darse cuenta, este es varón y esta es mujer. Supongamos que usted no vea a la persona de la cintura para arriba, viéndola de cintura para abajo, usted puede decir, este es varón o esta es mujer, sin ninguna duda. Bueno, en el desarrollo social viene la identidad social y en la adolescencia la crisis de identidad que puede desembocar en un pandillerismo. La pandilla viene como resultado, es decir, es el resultado del reemplazo de la familia. El pandillero considera su familia a la pandilla y tiene respeto con las figuras de autoridad dentro de la pandilla. Hay jerarquías y deja a la familia. Por lo general, obviamente,
y eso está demostrado, la familia destruida, la familia no bien conformada, conlleva al niño al pandillerismo. Esa es una de las variantes o motivaciones más importantes para el pandillerismo. Y cuando viene la etapa de adultez, 19 años para arriba, el amor, relaciones de pareja, paternidad, maternidad, trabajo, cambios cognitivos, cambios de la personalidad, tenemos el adulto joven de 19 a 35 años y el adulto maduro de 35 hasta 65 años. Y la vejez a partir de los 65 años, cambios físicos, cognitivos, desarrollo social ya mermado, enfermedades, final de la vida. Pues obviamente en la vejez ya empiezan a pagar factura las cosas, ¿no? Empiezan signos de enfermedades y todo lo demás. Bueno, obviamente hemos hablado del genotipo desde que la concepción a nivel intrauterino, la transcriptómica, la proteómica, la metabolómica y las consecuencias, el fenotipo. Entonces tenemos aquí periodo prenatal, concepción, nacimiento, periodo de lactancia, primeros pasos hasta los 3 años, infancia temprana, 3 a 6 años, infancia intermedia, 6 a 11 años, adolescencia hasta de 11 a 19 años, adultez temprana, aquí en esta clasificación, 20 a 40 años, adultez intermedia, otros dicen 19 a 35, adultez intermedia, 40 a 65, adultez tardía, dicen aquí, son nuevas cosas. Ahora la Organización Mundial de la Salud ha cambiado incluso, ¿sí? Ya no conciben a los 65 años vejez, ya no hablan de vejez. Aunque la OMS se contradice, ha quitado la clasificación de vejez, pero ha puesto a la vejez como enfermedad. Esas son unas contradicciones. Bueno, ahí vienen las teorías psicodinámicas de Jung, la vamos a pasar por alto realmente para cultura general. Y tenemos los neopsicoanalistas Jung, Adler, Karen Horney, Erik Erikson, que es el más importante, lo vamos a ver. Las teorías psicodinámicas de Alfred Adler fue un discípulo de Freud. Compensación, complejo de inferioridad. Karen Horney, ansiedad, la personalidad neurótica de nuestro tiempo. Esto es solamente para que tengan una idea. Y Erik Erikson, aquí sí vamos a hacer un alto. Esto sí les voy a tomar porque esto se toma bastante con preguntas en los exámenes que van a tomar ustedes. Erik Erikson tiene una mayor relevancia actualmente. Miren ustedes, Erik Erikson pone etapas de crecimiento con las principales conflictos en cada etapa. Aquí lo vamos a ver con mayor detalle. Miren ustedes, de 0 a 1 año y medio, la crisis de confianza contra desconfianza. Cuando uno se levanta y se pone de pie y no se cae. Cuando empieza a andar, todos nos hemos caído, nos da miedo. Resolución adecuada, sensación de seguridad. Resolución inadecuada, inseguridad y ansiedad. De año y medio a 3 años, autonomía contra vergüenza y duda, es decir, el control de esfínteres, percepción de sí mismo y control, incapacidad de control, resolución inadecuada. De 3 a 6 años, iniciativa contra culpa, confianza en uno mismo, resolución adecuada, falta de autovaloración o autoestima a los 3 a 6 años de edad. Esta teoría está muy cercana a la de Freud. De hecho, Erik Erikson la tomó de Freud, pero la adaptó y la mejoró. Y está demostrado que, por ejemplo, una persona que tiene falta de autovaloración, autoestima, debemos ir a qué es lo que le sucedió a los de 3 a 6 años. Pubertad, competencia contra inferioridad, adecuación a habilidades sociales, falta de autoconfianza. Adolescencia, identidad contra confusión de roles, sentido de uno mismo. El adolescente se define socialmente su rol sexual. Cuando ahí aparece la homosexualidad,
aparentemente la gente dice, ay, alguien lo ha violado, alguien lo ha seducido, mentira. La sexualidad ya estaba desde 0 a 1 año y medio. Lo que pasa es que en la adolescencia se expresa, pero ya estaba antes la homosexualidad y la heterosexualidad. Por lo tanto, a esa edad no es la definición realmente. Aparece algo que ya estaba en el individuo. La adultez temprana, intimidad contra aislamiento, capacidad de cercanía y compromiso con otros. Adultez intermedia, generatividad contra estancamiento. El individuo a esta edad, pues obviamente, la edad de la jubilación. ¿Me jubilo? ¿No me jubilo? ¿Qué hago? ¿Sigo trabajando o ya no necesito trabajar? Preocupación por la familia, resolución inadecuada, preocupación por uno mismo. Y la vejez, integridad del yo. Esto está contra la desintegración. En la vejez, pues obviamente las enfermedades lo van limitando a la persona de tal manera que ya no es antes un joven, me voy a tal parte, se coge la ropa y se va. O me voy a viajar a tal parte y ya el viejo no puede hacer eso. Las enfermedades, los achaques lo limitan. Entonces, la resolución adecuada, sensación de seguridad de uno mismo, o inadecuada, sentimiento de inseguridad que no puede hacer. Hay viejitos que se tiran al abandono y no pueden salir de la casa y todo lo demás. Y otros, en cambio, que siguen siendo activos, tanto física como psíquicamente. Entonces, las etapas psicosociales de Erik Erikson, marcadamente importante, le vamos a hacer énfasis, así que tómenle asunto. Bueno, y otras teorías de personalidad. Teorías de personalidad, cuando yo estudié psicología en el año 1980 y pico, yo estudié pues medicina y psicología. Primero empecé a estudiar medicina, después me puse a estudiar psicología. Entonces, ahí están las cosas que uno hace. Porque me gustaba la psicología y me gusta todavía. Entonces, el famoso libro que nos hacían estudiar, un libro gruesote, grandote, un mataburro que le decíamos nosotros, tremendo, unos libros. El libro que se llama La personalidad de Gordon Allport, un libro clásico, que en esa época era obligatorio. Más o menos como el libro de Stigler Dadget en anatomía o el libro de Guyton en fisiología, así, unos librazos de esos buenos, ¿no? Y que uno tiene que estudiarlo todo. Era una cosa terrible. Sí, era un libro. Las teorías de personalidad en psicología nosotros las estudiamos en un año corrido. 2 semestres. Teorías de personalidad 1 y teorías de personalidad 2. El libro guía era el libro de Gordon Allport, La personalidad. Hasta ahora lo están vendiendo y lo siguen consultando. Ustedes pueden ir a Google, ponen ahí Teoría de personalidad de Gordon Allport y sale la foto del libro, que es cosa seria, ¿no? Cuando uno estudiaba medicina, ya pasé anatomía, ya estoy casi ya con un pie adentro, ¿no? Bueno, lo mismo uno decía, ya pasé teorías de personalidad. En psicología, teorías de personalidad, psicometría, eran las 2 cosas cucas ahí, o sea, lo más duro. Teoría de personalidad era, y psicometría, que son el uso de test psicológicos. Psicometría significa medición de la mente, ¿no? Es un término que abarca pues el estudio de las escalas, de los test y de las pruebas y reactivos psicológicos. Esas 2 materias, esos 2 segmentos, pues, teoría de personalidad 1, teoría de personalidad 2, psicometría 1, psicometría 2. Eso era el meollo de la psicología en esa época. De tal manera que si tú pasabas personalidad y psicometría, ya tú podrías decir, como en medicina, ya pasé anatomía, las materias de fisiología y patología y farmacología, ya, como quien dice, estoy ya medio médico, ya uno ya se sentía pues en otra altura, ¿no? Igual acá, ¿no?
Albert Bandura, las teorías del aprendizaje cognitivo social, psicólogo. Bandura, psicólogo canadiense, que recientemente fallecido. Lamentablemente, Bandura, un gran psicólogo cognitivo social, aportó mucho a la psicoterapia. Falleció hace unos 2 o 3 meses. También falleció recientemente, eso fue hace unos 3 semanas, fue el doctor Aaron Beck, el creador de la terapia cognitiva. Han habido algunos fallecimientos. Ok. Bueno, nos vamos a quedar ahí. Continuamos la próxima clase. Preguntas, chicos, a ver quién ha llegado atrasado. Inés. William Espinosa. ¿Quién más? Yo, doctor, pero yo se lo había hecho presente. A ver, espérese un ratito. William Espinosa atraso. ¿Quién más? Perdón. Buenas noches, doctor. Cristina Bifadel. Cristina Bifadel. Atraso. ¿Quién más? Buenas noches, Maylis Rendón. A ver, Maylis Rendón. Déjeme ver dónde está. Atraso. Muy bien. ¿Quién más? Buenas noches, doctor. Gabriela Díaz. Gabriela Díaz. Déjeme ver. No, usted ya le puse presente, pues usted me dijo... Ya, ok, entonces sí llegué a tiempo. Ya me dijo. A ver, ¿quién más llegó atrasado? Buenas noches, doctor. Freddy Lucas. Freddy Lucas. Espérese un ratito. Aquí está, Freddy Orlando Lucas, atrasado. ¿Quién más? ¿Alguien más? A mí se me puso presente. Añasco. A ver. Bifadel, atraso, sí, está un atrasito ahí. No, Añasco. Añasco. Ajá, yo llegué temprano. A ver, Añasco. Sí, está presente. A ver, ¿quién más? Entonces, ausencia, Ivana Calderón. Ausente, Sebastián Carrión. Ausente, Erika Vera. Son 3 ausentes nada más. El resto tiene atrasos que ya me dijeron y los otros tienen presente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No hay nadie más que llegaba atrasado? Ok, todo claro. Gracias, muy gentil. Pasen bien, cuídense.